Dios les bendiga. Sería nuestra clase 1.3 del capítulo 2 de Romanos. Saludamos también a todos nuestros hermanos, amigos que puedan estar ahí escuchando nuestro podcast en YouTube de esta serie de enseñanzas del libro de Romanos. Eh, Aquí estamos un grupo conectados que vamos a compartir hoy día en Romanos capítulo 2 verso 17 hasta el 29, que nos va a permitir terminar la carta hoy día, porque la verdad es que estos versos condensan todo lo que eh, es este extracto, este párrafo, condensa toda la idea. Entonces, gracias a estos versos vamos a finalizar el capítulo 2 por completo. No nos vamos a detener puntualmente en ningún espacio en especial, sino que todo está muy bien condensado aquí. Está toda la idea en una. Así que este párrafo, que es bien extenso, nos termina el capítulo 2 y la próxima semana ya iniciaríamos con la ayuda del Señor el capítulo 3 de nuestra carta. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 2 verso 17 en adelante. Dice así: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, porque estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley, se corrió la diapositiva, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, está diciendo Pablo a los judíos, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Verso 25: la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considera como si estuvieran circuncidados. Verso 27: el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdaderamente judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Espectacular. Qué párrafo más poderoso. Vamos a contar otra vez lo que Pablo está como acostumbrado a hacer, que también lo hizo Jesús. No sé, yo cada vez que leo al apóstol Pablo, sobre todo en este libro de Romanos, veo a Cristo. Es como estar escuchando a Cristo hablar. Eh, estas expresiones que tiene aquí Pablo en estos versos que nos restan, tiene que nuevamente haber escandalizado muchísimo a los judíos. Un judío estaría seguro de que Dios le consideraba una persona especial, sencillamente, y esto lo hemos hablado muchas veces, sencillamente por pertenecer a a la nación descendiente de Abraham. Solo por eso ellos se sentían ya seguros. Y también porque llevaban en su cuerpo los judíos la señal de la circuncisión desde la niñez para ser judío. Eh, pero Pablo introduce aquí una idea que la va a volver a repetir después muchas veces. Lo vamos a estar leyendo, vamos a estar repitiendo al transcurso de toda esta enseñanza hoy día. La vuelve a repetir muchas veces. El judaísmo, Pablo insiste que no es en absoluto una cuestión de raza. No es que soy descendiente de Abraham, por lo tanto soy judío genuino, puro, real. Él va a insistir que no se trata en absoluto de una cuestión de raza y no tiene nada que ver con la circuncisión o esta tradición y ritual judío que se hacía cuando eran bebés, recién nacidos. No tiene nada que ver con eso, va a insistir Pablo. Si es así,
si fuese así como lo está planteando él, muchos supuestos judíos que son descendientes directos de Abraham y que llevan en el cuerpo la señal de la circuncisión, en realidad no son judíos, está diciendo Pablo. Y muchos gentiles que ni siquiera han oído hablar de Abraham, ni se le ha pasado por la cabeza circuncidarse, según este planteamiento de Pablo, ellos serían judíos verdaderos en el sentido de la palabra, de lo que dice la Escritura. Así que a un judío esto le iba a sonar como la peor herejía y se iban a poner furiosos. Esto sí que es una herejía para los judíos, lo que está planteando aquí Pablo. Lo que vamos a estudiar ahora, para ellos era la peor herejía que alguien podía decir. Estaban diciendo algo de verdad aberrante. Y esto de verdad ponía furiosos literalmente a los judíos. Los judíos estaban plenamente de acuerdo, y esto también lo hemos planteado en clases anteriores, los judíos estaban plenamente de acuerdo con que el pecado de los gentiles les hacía responsables ante Dios. Eso estaba súper claro, lo leímos en el capítulo 1, cuando Pablo empieza en el libro de Romanos, comienza a plantear la maldad del pueblo gentil, el pecado del pueblo gentil. Ellos, los judíos, estaban súper de acuerdo, Pablo está hablando verdad. Ellos merecen pagar por sus pecados, ser juzgados. Así que estaban plenamente de acuerdo con el pecado de los gentiles que les hacía responsables delante de Dios. Y este Dios era justo cuando condenaba a los gentiles a causa de esta condición de pecado. Sin embargo, cuando Pablo le habla directamente a los judíos sobre su pecado, sobre su maldad, ellos no estaban dispuestos a admitir por ningún motivo un plano de igualdad con los gentiles, a quienes ellos mismos, los judíos, los consideraban como perros, y que estaban alejados del pacto de Abraham, así que no estaban dispuestos a igualarse al pueblo gentil por ningún motivo. Ellos tenían, según ellos, privilegios especiales. Entre otras cosas, la ley que Dios les había dado, y eso ya lo habíamos compartido también anteriormente, la ley que Dios les había dado le decía, según ellos, un pueblo con un privilegio especial. Por lo tanto, no podían ser tratados, según ellos, no podían ser tratados conforme a esta manera de pensar como a cualquier otro pecador. Y el apóstol los sitúa delante del tribunal de Dios y aporta las pruebas que evidencian la responsabilidad de ellos y su fracaso. Por lo tanto, Dios tiene pleno derecho de juzgar a los judíos y sentenciarlos como a cualquier otro pecador, cosa que para ellos era aberrante que siquiera se mencionara algo así. Así que Pablo, como un hombre muy sabio, nunca iba a plantear algo así porque sí, sino que siempre iba a desarrollar su argumento. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros cada vez que queramos defender algo, cada vez que queramos tener la idea que sea, ni siquiera nos vamos a poner en el plano bíblico, como que vamos a plantear una idea de algún tema doctrinal, lo que sea, sino que cualquier planteamiento que tengamos en la vida, acostumbrémonos a tener argumentos siempre. No sea que frente a algo que estemos planteando no tengamos lo suficiente argumento y venga alguien que tenga un poquito más de conocimiento y nos deje callado y el ideal es que siempre que planteemos algo, sepamos lo que estamos hablando. Por ahí hay una palabra súper extraña que creo que no sé si ustedes la conocerán, que se me viene a la cabeza, que es la palabra ultracrepidario. ¿Alguien la conoce? ¿No? Ya, la palabra ultracrepidario se utiliza o se aplica para las personas que ustedes deben conocer muchas que siempre opinan sobre cosas que no tienen idea, pero siempre opinan. Entregan su opinión o se meten en conversaciones de cosas que no tienen ni idea de lo que se está hablando, pero siempre tienen su opinión al respecto. Ah, sí, 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 tienes razón, porque sí, estoy de acuerdo. Esos son ultra crepidarios, que siempre tienen su opinión por ahí y no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero bueno, hay gente así. No seamos así. Así que Pablo ahora va a desarrollar este argumento que está planteando en el capítulo 2 y final, del verso 17 en adelante, y Pablo comienza por referirse a algunos de los privilegios que como pueblo tenían los judíos. Todavía no hablamos aún de los privilegios de los que ustedes estudiaron que tenían los judíos de parte de los romanos, ¿cierto? Sino que estamos hablando de privilegios que ellos tenían como pueblo. Y el primero de los cuales está relacionado con su elección, con la elección de los judíos, por la que recibían el nombre honorable de judíos. Era un honor tener ese nombre, porque estaba relacionado con la elección de parte de Dios hacia ellos, que eran la nación, el pueblo escogido, los judíos. Por lo tanto, tener el nombre o recibir el nombre de judíos era algo honorable.
propio del pueblo que había sido escogido por Dios. Por ejemplo, Éxodo 19:6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a todos los israelitas, dice Dios a Abraham. Deuteronomio 10, verso 15 dice, sin embargo, él se encariñó con sus antepasados y los amó, está hablando de Dios. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Así que esto de ser llamados judíos por elección era algo de verdad honorable. Y aún más, la misma salvación procedía de entre los judíos, porque de ellos venía el Salvador del mundo. Juan capítulo 4 verso 22 lo dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, hablando del Salvador. De otro modo, Jesús mismo era judío. Así que este privilegio honorable de ser llamado judío era algo súper importante, súper trascendental. Y desde ese argumento Pablo empieza a desarrollar esta idea. Así es que este título de judío, que no es otra cosa que expresar la gracia de Dios hacia este pueblo, este título que expresa la gracia de Dios para con ellos, era tomado orgullosamente por muchos de los del tiempo de Pablo, pero de mala manera, porque lo utilizaban para distinguirse en superioridad del resto de la gente. En lugar de hacerles sentirse profundamente humildes por el favor recibido inmerecidamente de parte de Dios, ellos lo utilizaban para hacerse sentir superiores por sobre los demás, sobre los gentiles. Ellos tenían por orgulloso sobrenombre el de judíos, pero, pero esto no significaba, el ser llamado judíos no significaba más que una mera forma de denominarse. En cierta medida, el problema persiste fuera de los judíos y puede alcanzar a la iglesia en este tiempo también. Esto es súper importante que podamos analizarlo, porque este problema que tenían los judíos de sentirse orgullosos y superiores a los demás, porque tenían un nombre importante y privilegiado que era el ser llamados judíos, esto también en cierta medida es un problema que persiste fuera de ellos. Hablemos de la iglesia, puede alcanzar a la iglesia en este tiempo. Por ahí Apocalipsis capítulo 3 verso 1, dentro del contexto, por supuesto, del que está hablando, pero que viene a nuestra ayuda, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. No puede de ninguna manera ocultarse nada al conocimiento de quien plantea también el texto que tiene ojos como llama de fuego, se dice de Cristo Jesús. Tiene ojos como llama de fuego, una mirada penetrante para descubrir lo más secreto del corazón. Por ahí el mismo libro de Romanos que estamos leyendo en el verso 16 de este capítulo dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, los secretos de toda persona. La mirada del Señor es penetrante, no solo ve lo superficial de nosotros, no solo nos mira y ve lo que los demás ven, sino que la mirada del Señor, que es como ojos, como llamas de fuego, penetra en nuestro interior y conoce nuestros secretos. Por eso dice Pablo que cuando Dios nos juzgue va a juzgar nuestros secretos, los secretos de cada persona, como lo declara mi evangelio. Así es que el hombre ah, puede ver las obras de la iglesia. El ser humano puede ver las obras de la iglesia, pero Jesús conoce las intenciones que las motivan. Así que, aunque los demás puedan ver una iglesia que se moviliza, que trabaja, que hace esto, aquí y allá, que tiene buenos exponentes, que hace muchas cosas, muchas buenas obras, si la intención del corazón de quienes las realizan no es la correcta, la gente no lo ve, pero Dios sí puede ver las intenciones que las motivan. Quienes observan la iglesia podrán creer que se trataba de un modelo de espiritualidad, hablando de los judíos. Miraban a la nación de Israel y tal vez la medían como un modelo de espiritualidad, contando además con esa reputación. Pero el Señor conoce la realidad y sabe que todo aquello, como dice ese texto de Apocalipsis 3:1, no era más que una apariencia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así que el nombre en realidad se oponía a la realidad. El nombre era opuesto a la realidad.
Y qué importante es que el nombre que llevemos, y es de lo que vamos a hablar ahora, el nombre que llevemos se condiga con la realidad que vivimos. Pablo dice que hay judíos cuya conducta hace que se hable mal de Dios entre los gentiles. En lugar de ellos manifestar a Dios como debe ser manifestado entre los hombres, hacían que los gentiles o el pueblo no judío hablara mal de Dios por culpa de ellos. Así que es un hecho, que lo vamos a ver ahora, es un hecho que los judíos han sido muchas veces, no pocas, muchas veces en la historia, y todavía lo siguen siendo, la gente tal vez menos popular del mundo. No muchos quieren ser amigos de judíos ni que los llamen judíos. En algunos lugares también se menciona la expresión judíos despectivamente, porque vienen siendo tal vez la gente menos popular del mundo, el pueblo judío. Hablemos un poquito de eso. Vamos a ver cómo los gentiles pensaban de los judíos, estamos hablando de la época de Pablo, cómo los judíos en esta época, sitúense siempre en el contexto de Romanos, que yo el primer capítulo de Romanos analizamos toda la historia contextual de la época, cómo los gentiles de esa época eh, pensaban de los judíos. Estos son los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora cómo los gentiles de la época pensaban de los judíos en este tiempo del Nuevo Testamento. Consideraban consideraban que el judaísmo eh, era como una superstición bárbara. A los judíos los consideraban como la raza más repelente y los consideraban como la pandilla de esclavos más despreciables. Así consideraban a los judíos en la época, los gentiles. Se tergiversaba incluso los orígenes de la religión judía de manera maliciosa y se decía que los judíos habían sido en su origen una compañía de leprosos a los que el rey de Egipto había mandado trabajar en los campos de arena, y que Moisés había reunido a esa banda de esclavos leprosos y los había guiado a Palestina a través del desierto. Se decía incluso que los judíos, como los miraban los gentiles en la época, se decía que ellos adoraban una cabeza de burro, porque una manada de asnos salvajes los había llevado donde había agua cuando se estaban muriendo de sed en el desierto. Decían incluso que se abstenían de comer carne de cerdo porque los cerdos suelen tener una enfermedad de la piel, la sarna. Así que era la que, según ellos, padecían los judíos en Egipto. Así miraban los gentiles de la época a los judíos. Eso se hablaba de ellos. Los gentiles se burlaban incluso de algunas costumbres de los judíos. El que no comieran carne de cerdo se prestaba para muchos chistes por ahí de parte de los gentiles hacia los judíos. Plutarco, que hemos escuchado muchas veces de Plutarco en las enseñanzas que hemos tenido hacia atrás, estos filósofos de la época de Pablo, Plutarco creía que podría ser el tema de la comida de cerdo, podía ser porque los judíos tenían a un cerdo como Dios, así los miraban. Juvenal afirma que la clemencia judía permitía que los cerdos disfrutaran de una buena y larga vida y que se considerara la carne de cerdo de más valor que la humana. Atribuían a la pereza la costumbre de descansar los sábados. Así se les miraba y así despreciaba el pueblo gentil a los judíos de la época, por culpa de ellos mismos respecto a lo que estamos viendo. Vamos a ver algunas cosas que disfrutaban los judíos, que enfurecían a los gentiles, y esto es lo que ustedes pudieron estudiar, los que pudieron hacerlo. Algunas cosas que disfrutaban los judíos que enfurecían a los gentiles. Tenían privilegios. Era incomprensible que, siendo tan impopulares los judíos dentro del mundo gentil, siendo tan impopulares, los judíos tuvieran privilegios extraordinarios de parte del gobierno romano. Esto era de verdad medio extraño, pero lo tenían ciertos privilegios que nadie más tenía. Recuerden el poder del Imperio Romano en la época. Ellos dirigían todos. Veamos algunas de las cosas que tenían como privilegio que nadie más tenía. Primero, a los judíos se les permitía aportar a Jerusalén el impuesto del templo
todos los años, cosa que era imposible para los demás. Los demás no podían tomar nada de los impuestos y utilizarlos para su beneficio. Los judíos podían tomar parte del impuesto y utilizarlos para el templo. Esto revistió tal gravedad en el año 60 a.C. en Asia, que se prohibió la salida de la moneda y, según los historiadores, se confiscaron no menos de 20 toneladas de oro de contrabando que los judíos estaban a punto de mandar a Jerusalén. 20 toneladas de oro para el templo, dentro de los privilegios que tenían. ¿Qué otros privilegios tenían que nadie más tenía? Se les permitía, por lo menos hasta cierto punto, no en su totalidad, pero hasta cierto punto, y ese hasta cierto punto es increíble, pero se les permitía hasta cierto punto tener sus propios tribunales y vivir según sus leyes. Y eso ya era extraordinario, porque era una imposibilidad para cualquiera que pudiese superponerse al poder del Imperio Romano, a sus leyes, a sus tribunos, etcétera. Era imposible, pero los judíos sí podían hacerlo. Así que hasta cierto punto los judíos podían tener sus propios tribunales y vivir según sus leyes. Se sabe de un decreto del gobernador Lucio Antonio de Asia hacia el año 50 a.C., en el que se decía: nuestros ciudadanos judíos se dirigieron a mí para informarme de que tenían sus propias asambleas privadas que llevaban a cabo según sus leyes ancestrales y un lugar propio privado en el que resuelven sus asuntos y pleitos. Cuando pidieron que se les permitiera continuar con sus costumbres, yo dicté sentencia favorable a que se les permitiera conservar este privilegio. Así que a los gentiles les fastidiaba ver a una raza de gente que vivía como una especie de grupo separado y especialmente privilegiado. Todo estaba adaptado para que el mundo no judío los odiara con todas sus letras. Eh, No solamente eran gente arrogante y altiva y soberbia por sus privilegios, según ellos, que los hacía diferentes a los demás, sino que además el mismo imperio romano, tan potente en la época, le entregaba privilegios que nadie más tenía, sobre todo el poder gozar de sus propios tribunos y tener sus propias leyes. Extraordinario. Y C, el gobierno romano respetaba la observancia judía del sábado. O sea, podían tener su día de reposo sin que nadie les dijera nada. Miren, incluso estaba establecido por ahí que a un judío no se le podía citar para prestar declaración en un juicio un día sábado. Incluso también que si se distribuían ayudas especiales entre la gente en día sábado, los judíos podían reclamar su parte el día siguiente, se les guardaba. Y este era un asunto especialmente molesto para los gentiles. Los judíos disfrutaban de una exención. Una exención es un privilegio de exclusión. Eso es una exención. Ellos gozaban de esa exención del servicio militar, que era debida a que su estricta observancia del mandamiento del día sábado, de descansar el sábado, les impedía cumplir sus deberes militares. Y entonces, ¿cómo no iban a decir los gentiles que ese era su día, el día sábado para los judíos era su día de flojear, ¿cierto? De estar ahí echados sin hacer nada. Eso era para los gentiles el día sábado. No era como los judíos lo veían como su observancia del sábado, sino que para los gentiles era el día de la flojera de los judíos. Entonces, el mismo Imperio Romano les permitía esa exención del servicio militar, ese privilegio de excluirse, porque ellos no podían hacer nada el sábado, tenían que descansar. Entonces sus deberes militares no lo iban a poder cumplir un sábado, por lo tanto, no hagan el servicio. Y se entiende con qué resentimiento entonces iba a haber el resto de la población esta exención de un deber tan oneroso, tan importante como era el servicio militar en esa época. Bueno, lo que sí es innegable era que los judíos producían un descrédito muy grande al nombre de Dios, porque se encerraban en una comunidad rígida, y lo siguen haciendo, una comunidad rígida que excluía a todos los demás, y adoptaban una actitud de desprecio a la religión y de total insensibilidad a las necesidades de los no judíos. Así actuaban
que así sigue actuando, me atrevería a decir, la gran mayoría de los judíos en Israel. Se encierran en una comunidad cerrada, rígida, que excluye a los demás. De ahí entonces que el apóstol, y estamos concluyendo, de ahí entonces que el apóstol les presenta este pensamiento de incongruencia en su comportamiento, en Romanos 2 21 al 25. Lo leímos al principio dentro de todo el texto del párrafo completo, pero lo voy a volver a leer. Pablo les dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito. Por causa de ustedes, de los judíos, por causa de ustedes, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor solo si observas la ley, si la obedeces, si la cumples. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso, no te sirve de nada, le está diciendo Pablo a los judíos. Así que Pablo va a finalizar este capítulo 2 con otra afirmación que va a producir un absoluto escándalo, pero así de proporciones en el mundo judío. Les dice en el verso 28 y 29, lo exterior no hace a nadie judío, que te pongas la equipa, que la ropita, que, que purifiquen, los sacerdotes purificaban nuestra ropa interior, que te laven las manos, que antes de comer, que hagas tus rituales, que seas circuncidado. Aquí puntualmente está hablando de la circuncisión, pero yo estoy exagerando la nota. Lo exterior que hagas no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. La circuncisión, ¿cierto? De la que está hablando no consiste en una señal del cuerpo. Pablo le dice, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, como interiormente circuncidado del corazón, al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Entonces, el pueblo judío estaba desenfocado. Los judíos de la época estaban con su foco, se les movía el foco, no lograban enfocar la cámara, que le pasa a muchos con sus celulares. No logran enfocar cuando sacan una foto y sale todo corrido y movido. ¿Por qué? Porque no apretan al medio de la pantalla para que enfoque y sacan la foto. A veces el autofoco no funciona bien, hay que hacer la pega. Los judíos estaban así, desenfocados, se les movía el foco de la cámara. Porque ellos estaban pensando en que la gente los mirara y los viese como una raza superior de otro planeta. Estos eran los verdaderos extraterrestres, parecen. Eran una raza distinta, superior, imponente, por sobre los demás. Mírennos, alábennos, apláudannos, cópiennos, imítennos a nosotros. No basta lo que Cristo hizo, también tienen que judaizarse. Así se veían ellos, los más importantes de la sociedad. Por lo tanto, esa forma de ser buscaba la alabanza de la gente, lo que los demás opinaran, lo que los demás dijeran. Pero lo que Pablo le está diciendo es, no busquen que la gente los alabe, sean como Dios quiere que sean y quien los alabará será Dios. La verdadera condición de un judío no está en manifestaciones externas, sino en realidades internas que lo identifican como hijo de Abraham. Este término, hijo de Abraham, tiene dos connotaciones. El ser ah, identificado como un judío real. Tiene dos connotaciones. Por un lado, la de descendiente de Abraham, que proviene directamente de la raíz de Abraham, como lo era un Saúl. Y la segunda connotación es de como quien es heredero de las promesas y bendiciones de los pactos. Sin embargo, no puede considerarse como judío perteneciente al pueblo de Dios, al que descansa en aspectos externos, está diciendo Pablo, como proceder biológicamente de Abraham y el de circuncidarse, señal que se hace externamente en la carne. El ser, está diciendo Pablo, el ser verdaderamente judío no se aprecia externamente, sino que está escondido en la intimidad de la persona y por lo tanto
escondido a los ojos de los hombres, pero plenamente visible a los ojos de Dios. Aquellos que cifraban su esperanza en aspectos externos debían entender que su nombre de judío, que ponía de manifiesto ante los hombres una condición especial, que es lo que buscaban ellos, como pertenecientes al pueblo de Dios, no les servía para nada si la desobediencia a las escrituras, que es la desobediencia a Dios, les ponía en manifiesto la incircuncisión del corazón, aunque eran circuncidados externamente, su corazón se encontraba incircunciso, lo que permite a Pablo de esta forma introducirse en la necesidad de un nuevo nacimiento que retira ese corazón de piedra, insensible a Dios, para implantar un corazón de carne ahora sensible a Dios y obediente a su voluntad, que asistido por el Espíritu Santo, por supuesto, va a cumplir las disposiciones divinas y se va a ajustar a la vida que Dios quiere en su soberana voluntad para nosotros. Por ahí Ezequiel capítulo ah, 36, verso 26 al 27 dice, les daré un corazón nuevo o les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Finalmente, la verdadera religión se manifiesta en un corazón y una puerta abiertos, mientras que el judaísmo los tenía cerrados. El judaísmo tenía su corazón cerrado y sus puertas cerradas. La verdadera religión, no hablamos mucho de religión, ¿cierto? Generalmente hablamos de que Dios no es religión, sino que Dios es relación, que la religión afecta al cristianismo, ¿cierto? Dejamos de lado la religión, pero cuando entendemos lo que es religión, podemos hablar esto. Por ahí, si no me equivoco, es Santiago, si alguien me ayuda, que habla de que la verdadera religión es atender al pobre, a la viuda, al necesitado, etcétera. Es como una de las pocas, si no será la única escritura que nos habla de religión. Bueno, la verdadera religión, según Pablo, se manifiesta en un corazón y una puerta abiertos. Ahí Jesús le dice en Mateo 23:13 a los fariseos judíos, ay de ustedes, maestros de la ley, esos son los escribas, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Está hablando a los escribas y a los fariseos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Así es que es la voluntad de Dios que su pueblo, su iglesia, se transforme en esto, los judíos verdaderos. No es que desde ahora en adelante seremos llamados judíos, pero la intención con que Dios le entregó ese nombre a su pueblo era de que fuesen un pueblo que cumpliese sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos y los viviera internamente, que más que los aspectos externos que ellos tenían que cumplir como rituales de su religión y de sus tradiciones, eso lo vivieran internamente, pudiesen aprender a gozar de la obediencia, a la observancia de la ley, de no solo tenerla, sino que vivirla, amarla, aceptarla. Por lo tanto, eso se traspasa hoy al pueblo gentil de parte de Dios en su gracia, en su misericordia, y nos invita precisamente a eso, a la importancia de vivir una religión que se manifieste en nuestro interior, en nuestro corazón, y que desde ahí expulsa hacia afuera lo que hablábamos un poquito el domingo en la iglesia, de lo que estamos trayendo hacia nosotros y lo que estamos entregando, lo que sale de nosotros, que lo que salga de nosotros, que lo que se exprese hacia afuera, sea una realidad y no se convierta en una mera tradición o religión como lo hacía el pueblo judío, que sencillamente les importaba la alabanza de la gente que los miraba, de la gente que les veía, sino que nos importe más que Dios nos mire y nos alabe por cómo nosotros vivimos frente a Él. Esa es la verdadera religión, la que se vive en el corazón, una puerta abierta a lo que Dios quiere hacer en nosotros y que se abra a la necesidad de los demás, cosa que jamás los judíos hicieron. Eran un grupo sectario cerrado que impedía a los demás entrar en el reino de los cielos.
pero ellos tampoco estaban entrando. Que nos sirva a nosotros de lección para convertirnos en esa verdadera gente que Dios quiere que seamos. Sé que hay muchas cosas que nos cuestan, sé que hay muchas cosas que pensamos que no son importantes, pero Dios nos está observando y quiere ver en nosotros gente que crezca constantemente, gente que su corazón realmente día a día vaya aferrándose más a Él, a su voluntad, a sus planes, a su palabra, a sus verdades, y las podamos vivir. De nada nos sirve manifestarlas hacia afuera si interiormente no las estamos viviendo, si interiormente no obedecemos su voluntad, no obedecemos su palabra, no nos interesa, no mostramos interés en Él. Es primero nuestro corazón el que debe ser transformado. De eso habla un poco la circuncisión, esa marca que llevaban externamente los judíos, ahora Cristo quiere que la tengamos interiormente en nuestros corazones, que el mandamiento, que la ley de Dios, que su palabra marque nuestros corazones internamente y la vivamos interiormente para que transforme todo lo que somos, no solamente una parte de nosotros, y que sea una transformación genuina, que aprendamos a amar a Dios legalmente, de verdad, que aprendamos a rendirnos a Dios de la manera correcta. Porque exteriormente podemos decirlo con nuestra boca, te amo, Señor, pero interiormente, ¿cómo es mi corazón frente a Él? Esa es la verdadera religión que Dios quiere que vivamos. Amén. Hermano Josué, que inició, por favor, ¿por qué no nos pone una oración eh, final a esta enseñanza? Ahora un momento por lo que hemos recibido, que Dios nos permita no solamente ir aprendiendo, siempre trato de que no solamente tengamos un momento para aprender y estrujar la palabra, sino que esa palabra también nos deje algo a nosotros. No nos sirve de mucho juntarnos si solo aprender, si la palabra no produce vida en nuestros corazones. Por eso siempre trato de dejar como un pequeño consejo al final que sea de edificación para nosotros. Amén. Pensaba mucho mientras hablaba que, bueno, obviamente uno hace un análisis personal. Yo cuando comencé la oración dije eso, porque siento que muchas veces como cristianos recibimos la palabra y somos solamente oidores olvidadizos, y en realidad la palabra lo que debería producir en nosotros, entre todas las cosas que produce, también es curiosidad. O sea, de todo lo que escuchamos ahora, reflexionamos sobre eso, meditamos sobre eso, o lo escuchamos y qué bonito fue el momento. Yo creo que eso es re importante, no solamente quedarnos con lo que el pastor dice, pero también si algo nos llamó la atención, anotarlo. Aprovechemos que es como una enseñanza, que es como una clase, anotar, tomar apuntes, de algo que nos llamó la atención, y luego durante la semana, los proyectos que tenemos libres, igual buscar y escudriñar qué es lo que el Señor quiere para todos. Disculpe, pastor, que diera como esta introducción antes de la oración, pero pensaba harto en eso, y bueno, muchas cosas también personales de respecto a lo que enseñó me hizo reflexionar mucho, recordar muchas cosas, errores que en su momento como organización, como congregación, incurrimos, a nivel ministerial también, incurrieron muchos errores debido a eso mismo, a pensar que tenemos cierto estatus, a pensar que tenemos cierto grado, a pensar de que tenemos el mensaje correcto, la verdad, y eso hace que lo que dice Pablo, que uno se jacte y no lo correcto. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que nos haga tener un corazón humilde, un corazón de alumno, un corazón de estudiante, y siempre aprender cada día más de nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te amo por tu palabra, Señor, la cual es pura, la cual es fuerte, Señor, la cual puede ingresar en nuestra mente y en nuestro corazón como no lo hace nada más, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos des corazones abiertos, sentidos dispuestos, Señor, para siempre escucharte, para reflexionar lo que tú nos hablas. Habrá seguramente en circunstancias, situaciones, momentos, en la semana en la que tú también quieres hablarnos por diversas formas, a través de diversos canales,
Y queremos estar dispuestos a escucharte, a meditar en ti, a reflexionar en ti, Señor. Y pararnos un minutito de ajetreado, nuestra ajetreada agenda que tenemos y poder darle un tiempo a la meditación, a la reflexión en ti, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos. No queremos solamente enfocarnos en los mandamientos escritos, como dijo Pablo a los romanos, sino que enfocarnos, Señor, sinceramente en lo que hay en nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, Señor. Queremos ser hijos genuinos tuyos, Señor. Queremos vivir la religión real, Señor, la que transforma el corazón, la que transforma la mente, la que transforma la conducta, el carácter, que transforma todo nuestro ser. Queremos permitírtelo, que el Espíritu haga, Señor, cada uno de tus deseos, de tu voluntad, Señor, que haga realidad en nuestra vida cotidiana. Solamente cuando nos juntamos, en nuestra vida cotidiana, pero que hagamos nuestro empleo, nos juntemos con quien nos juntemos, Señor. La mayor influencia sea tu palabra, que seas tú, Señor. No que sean las personas que nos caen bien, nuestros amigos, sino que seas la mayor influencia sobre nuestra conducta, sobre nuestra manera de ser. Nos cambian. Tu palabra tiene ese poder. Nadie más lo tiene. Al ser adultos a veces vivimos nuestra vida pensando o viviendo como se nos antoja. Pero yo quiero, Señor, que tu influencia, la influencia de tu palabra, cambie mi conducta, cambie mi forma de vivir, cambie mi forma de pensar. Me detenga antes de dar un paso, Señor, en falso, un paso erróneo. Tantas veces, Señor, que nos equivocamos porque no te ponemos a ti primero. Ponemos a tu palabra. Queremos ponerte en el primer lugar, Señor, y pensar siempre qué es lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por este tiempo y por poder compartir. Te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.